Amado Padre, te queremos dar muchas gracias por este día. Muchas gracias porque tú siempre nos cuidas, nos hablas al corazón y siempre estás al pendiente de nosotros. Te queremos pedir que tú bendigas esta tarde, que apropiemos lo que vamos a ver el día de hoy en el estudio, que nos lleves a buscarte día con día. Gracias a los que están presencialmente y a los que van a conectarse, los que ya están conectados, tú guárdalos, bendícelos. Y todo esto te lo pido en nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, pues miren, hoy vamos a ver un estudio que de hecho a mí me tocó darlo hace algunos años. A lo mejor tú te acuerdas, güey. Pero ahorita consideré importante verlo por la situación en la que estamos pasando todos y aparte que lo complementé con algunas otras cosas, ¿no? Entonces, esa es la idea del estudio. Entonces, miren, el estudio como tal se llama Enfrente a sus gigantes. Y ese quiero que, conforme lo vamos a ir viendo una historia del pueblo de Israel y quiero que, o sea, voy a ir poniendo ejemplos tanto de la historia y de nuestra vida, como siempre lo hacemos, ¿no? Que acuérdense que la idea es ver las historias, pero también nosotros pensar cómo aplica en nuestra vida, ¿no? Porque de nada nos serviría sabernos las historias y saber los personajes, pero si no hay una enseñanza para nosotros, no tiene como mucho efecto. Y la Biblia justamente por eso es de historias, porque la Biblia lo que quiere es, por un lado, que lo recordemos, porque a través de historias es más fácil recordar, y por segundo lugar, que lo apropiemos en nuestra vida, ¿sale? Entonces, vamos a ver, de hecho, de cajón, cuando hablamos de gigantes, si yo les preguntara ahorita que han visto ya varios temas, ¿de qué creen que pudiéramos hablar? O sea, ¿en qué parte de la Biblia se mencionan los gigantes? ¿Y de qué historia creen que puedan? A ver, tú, Adrián. Ok. Nimrod, ajá. Ok. Sí, o sea, ya desde ahí empezaba a haber gigantes, ¿no? Desde Génesis 6, ahí se menciona. ¿En qué otra parte recuerdan que hay gigantes? David con Goliat, exactamente. ¿En qué otra? Ajá. Ok. O sea, hay varias partes del Antiguo Testamento donde hay gigantes. Y ahorita, efectivamente, vamos a ver una historia en particular que de hecho es muy conocida. Y es la que dijo ahorita mi papá de David contra Goliat. Vamos a ver esa, que muchos saben la historia, pero muchos se la saben no tanto por lo que dice la Biblia, se la saben por películas o se la saben por lo que nos cuentan nuestras abuelitas de David y Goliat, pero vamos a ver ahora sí qué dice la Biblia, ¿no? O sea, qué es lo que va contando. Entonces, miren. Sí, aquí la clave era la piedra, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ir viendo de los que ya más o menos recuerdan, ¿qué contexto histórico me pueden decir en esas fechas? Un poquito antes de David, de David y Goliat. O sea, recién, ¿cómo estaba el pueblo de Israel? ¿Quiénes estaban a su alrededor? ¿Qué recuerdan? Ah, por esas fechas, un poquito antes de David. ¿Qué me pueden decir de historia? ¿Qué recuerdan que había? Ah, pero, ok. Pero como contexto histórico, o sea, ¿qué había? O sea, ok, ya había reyes, ¿no? Pero un poquito antes de eso, había jueces, ¿no? O sea, como historia, en el pueblo de Israel todavía no había reyes, había jueces. Y en los demás pueblos ya tenían reyes. O sea, digamos que el pueblo de Israel estaba un poquito desfasado de su época. Era por decir algo que, no sé, ahorita van a la Ciudad de México y ya tiene plazas, tiene
distribuidores viales, tiene muchas cosas, ¿no? Museos. Y a lo mejor te vas a, no sé, a Veracruz, a un pueblo lejano, va a estar diferente, ¿no? Como que dices, todavía le falta ciertos avances en cuanto a tener ciudades, etcétera. Algo así se veía en el pueblo de Israel comparado a los otros, porque los otros ya tenían, les digo, reyes y el pueblo tenía jueces. Qué más pueden recordar que había en esa época? Más, ¿qué más? No. Bueno, ahí no eran esclavos de los filisteos, pero ya tenían como problemas, ¿no? O sea, ¿qué pasó? Como el pueblo de Israel, acuérdense que llegó a esa tierra prometida que era el Canaán, llegó, pero a su alrededor tenía enemigos. Entonces ahí, imagínense si el pueblo andaba mal entre ellos mismos, como había jueces, no se ponían de acuerdo entre el mismo pueblo, ahora imagínense cómo estaban con los demás. Para los demás eran una carnada, ¿no? Porque decían, si andan mal, yo puedo ir y puedo conquistarlos. Así andaban. O sea, imagínense, a grandes rasgos, históricamente el pueblo de Israel vulnerable. Estaba vulnerable ante los demás y internamente. Entonces vamos a ver algo de lo que dijo. Vamos a ir viendo algunas cosas brevemente. Ya no me dijeron en qué año aproximadamente, pero era el año 1000 antes de Cristo. Y en este caso no había rey, todavía no tenían rey. Entonces hagan de cuenta que el pueblo estaba, lo que les decía, tenían rebelión entre ellos. Había ciertas retribuciones para algunos que otros, había arrepentimiento y había restauración. O sea, era un ciclo. ¿Se acuerdan de los jueces? Así estaban. Alguien, estaba un juez, no la hacía, llegaba otro, había una rebelión y se llegaba otro juez. Y entonces ese otro juez les iba bien a algunos, hacían lo malo, había arrepentimiento y otra vez Dios los restauraba. Pero estaban así, no avanzaban, ¿no? Estaban en ese ciclo. ¿Y se acuerdan cuáles son las palabras que dice el último el último versículo de Jueces? ¿Qué decía? ¿Qué recuerdan? Ahí está, Jueces 21-25. En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Así termina Jueces. Entonces, ¿qué está dando a entender? Que algo no estaba funcionando en el pueblo de Israel, porque cada uno hacía lo que bien le parecía. No quería decir que necesitaban rey para estar bien. Más bien lo que estaba dando a entender, no estaban bien con Dios, porque cada uno hacía lo que bien le parecía. Y así imagínense, o sea, cómo está ahorita el mundo. Cada quien hace lo que bien le parece, no hay quien dice, no, pues yo creo que es así, yo creo que es por acá, pero no hay una línea, no hay una directriz, no hay algo como en las empresas que hay políticas y lineamientos y que saben hacia dónde van. Las empresas que están bien estructuradas y tienen, aquí hagan de cuenta que era una empresa así sin rumbo, cuál es tu política de calidad, cuál es tu política para atender reclamos. No, quién sabe, pues ahí sobre la marcha vamos viendo. Hagan de cuenta que sí estaba el pueblo. Y lo mismo, véanlo ahorita los países. En Estados Unidos hay leyes para tal cosa y en otro país no están de acuerdo y es así. Y en otros tal, pero esas leyes al final son basadas a leyes humanas y deberían de derivarse de las leyes espirituales de Dios, pero no, ya que se contraponen. Por eso ven ahora por ejemplo, financieramente de criptomonedas, en unos países son aceptadas, en otros no, y hay especulación y de repente, por ejemplo, Bitcoin está bien alto y de repente se cae y hay crisis financieras, hay por todos lados de ideologías, ¿no? ¿Qué pasó con las películas? La de Buzz Lightyear, que había detalles, ¿no? Por las escenas que pasaban, y en unos países la prohibieron, en otros al contrario, festejaban, ¿no? Y entonces los chavos van creciendo y dicen, pues, ¿dónde es lo correcto? Porque aquí en mi país dicen que está bien, pero se van a otro y allá lo están prohibiendo, entonces, ¿dónde está bien? ¿Qué es lo correcto, no?
porque ya hay mucha controversia tanto en países. Ahora, dentro de los mismos países, hay leyes o normas que aplican y en cada estado luego son diferentes. Como dicen, ¿no? Que el país de Jalisco, ¿no? Porque aquí en Jalisco hacen diferente a lo que dicen en otros estados. Y así vamos viendo. Pero ¿qué deriva todo esto? Que los lineamientos de Dios no los tienen, no los consideran. Porque si nos basáramos de acuerdo a lo que dice la Biblia, no habría controversias. O sea, habría alguna que otra duda de que, híjole, aquí quieren, pero todo lo demás iría en línea. Y lo que debería de haber, o sea, Dios nos da la libertad de pensamiento, de decisión, pero sí debería de haber ciertos lineamientos basados en la Biblia, generales. Entonces, así, ese era el plan original de Dios. Así quería que todos estuvieran. De ahí es que tenía su pueblo y le dijo, este pueblo va a ser... Pues ahorita, si lo vemos así, ya iría de acuerdo a lo que pinta el anticristo o el enemigo. Es que a qué voy. Si fuera desde el punto de vista de Dios, la restauración viene a través de una relación bien con Dios. Si tuvieran bien su relación con Dios, Dios no tendría problema que hubiera una sola moneda, una sola, o sea, todo eso unificado, Dios no tendría problema si la base fuera Dios, el Dios bíblico. Aquí el detalle es que justamente el anticristo va a plantear un esquema similar a unificar, pero donde la base no está Dios. Esa sería la única señal. Ándale, porque él va a ser la copia y efectivamente, si lo viéramos desde el punto de vista de Dios, debería de haber una sola lengua, debería de haber una sola forma de comerciar, una sola línea, pero como base Dios. Y aquí el anticristo justo es lo que va a plantear. Va a dejar algo unificado, un solo idioma, un solo líder, etcétera, pero donde la base no está Dios. O sea, todo lo pinta muy bien, pero no está Dios ahí. Y ahí es donde se derrumbaría. Pero sí, efectivamente. Sí, también, exactamente. Pero justamente en la Torre de Babel, que decían, vamos, unifiquémonos, creamos y lleguemos y seamos como Dios, pero volvamos a lo mismo. Dios estaba fuera de la ecuación. Entonces siempre va a ser la copia que va a pintar como que va bien, pero sin Dios. Ajá, este es el... Ya tenemos la incredulidad, tenemos cada quien hace. Estamos como en la época. Exacto, estamos como en ese. Cada quien hace lo que quiere. Ahí, eso es lo que vamos a ver ahorita en el estudio. De eso se va a tratar. Que veamos cómo está el contexto para que veamos justamente que estamos igual. Y vamos a ver qué tenemos que hacer, porque ahorita vamos a ver la historia y nos vamos a dar cuenta que va igual a como nosotros, igualito. Y ahí vamos a dar respuesta a lo que pregunta el papá. Bueno, ¿cuál es la solución? Ya vimos los problemas, ya vimos el contexto. ¿Qué es lo que nos queda a nosotros? Eso es lo que vamos a ver. ¿Ok? Bueno, entonces ya nos identificamos todos que estamos así. ¿Y qué pasó? Justamente, muchas veces podríamos decir, los israelitas que dijeron, nosotros estamos mal, pues vamos a ver alrededor. Pues alrededor tienen reyes. Entonces yo creo que la solución hay que tener reyes. Y dijeron, queremos rey, le dijeron a Jehová. ¿Quién fue el primer rey? Saúl. Ahora, no me voy a meter tanto en la historia de Saúl. ¿Qué características recuerdan de Saúl? ¿Qué recuerdan? ¿Por qué? ¿Qué tenía físicamente? Era el más alto de todos, Saúl. ¿Qué otra cosa que tenía? Era el más hermoso. Entonces agarran a Saúl y esos datos de que era el más alto, acuérdense, porque tiene que ver. Okay. Bueno, vamos.
Les digo, tomé extractos porque si no, nunca acabaría el estudio, pero váyanse a Primera de Samuel 9:17. Les digo, ahorita no nos vamos a ir a detalle de cómo lo eligen ni nada, va a ser muy breve. 9:17. Dice, y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo, he aquí, este es el varón del cual te hablé, este gobernará mi pueblo. Ok, Dios lo confirma y dice, bueno, va a ser Saúl. Déjenme ver. Miren, ahí en el 9:2 habla un poquito de las características de Saúl. Dice, y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Entonces ahí ya vemos lo que decían algunos, que era hermoso y era el más alto. Ok. Vámonos al 10:1, 1 Samuel 10:1. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? ¿Se acuerdan para ungir qué era lo que hacían? Derramaban aceite con un cuernito o así, y se lo derramaban. Por eso es que se les llamaba el ungido. Ese es el ungido. En ese momento ahí, Samuel le dice, ya vas a ser tú el rey. Ahí lo hizo a escondidas. Ok, pero ¿qué pasa después? Saúl desechó la palabra de Jehová. No nos vamos a meter ahorita en detalles después. De hecho, estoy pensando, la próxima vez que me toque, vamos a ver todo el libro de Samuel a detalle para que veamos todo, porque sí es carnita, pero puros Ribeye, New York, todas esas, que sí, está bueno porque viene bastante información. Entonces, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué se acuerdan por qué desechó la palabra de Jehová? Hubo algunos casos, pero a ver, ¿quién recuerda? ¿Qué pasó? ¿Por qué desechó la palabra de Jehová? ¿Sí se acuerdan? ¿Tú, Adriel, te acuerdas de algo de esa historia? Casi no has visto, ¿verdad? Y un ejemplo fue donde ya lo presionaba el pueblo, ya lo estaban presionando. ¿Y qué nos pasa cuando nos presionan? Sentimos esa presión y tomamos decisiones precipitadas y mal. Entonces ya lo estaban presionando y él se adelanta, porque Samuel le dice, no vayas a ofrecer holocausto, espérame a que yo llegue. Y pues todos lo estaban presionando y se adelanta. Y acuérdense, claramente acuérdense, Dios, ¿qué le gusta? Respetar los roles. Entonces tú eres rey, pero tú no eres sacerdote. Y la quiso hacer de sacerdote al ofrecer sacrificios y pues Dios le dice, ahí estás mal. Pero eso no fue todo. ¿Qué hizo después? ¿Cuál pueblo? No, pues tú dices. Ajá, Amalek. Las cosas las conservan. Lo mejor. Sí, pues es que imagínense, en otra donde ya de plano con eso es que rechazó la palabra, porque Saúl Dios le dice, tienes que arrasar a los Amalek. Ya llegó el momento, Dios perfectamente había dicho, Amalek te atacó por la retaguardia, cuando te fortalezcas, tú lo tienes que arrasar. Y los acabó, pero ¿qué creen que dijo? Dios le dijo, acaba con todos, con todo, arrasa con todo. Y él dijo, bueno, a ver, vamos arrasando, pero a ver, el rey hay que aguantarlo tantito, no hay que matarlo. Y a ver, los corderos más, la grosura, los más sabrosos, esos los guardamos. Y él decide, no, pues es que estos los vamos a ofrecer a Jehová y pues le va a agradar. Sí, quiso quedar bien él y no obedeció. Y acuérdense, si se acuerdan, vimos en el estudio de, ¿cómo se llama? De Esther. ¿Quién era el que molestaba a Mardoqueo? Amán, hijo de Amedata Agageo.
y Agag era el rey de los amalecitas al que no lo quería matar, al que no lo mató en su momento Saúl. Entonces, ¿a qué voy? Que ese fue el problema con Saúl y Dios dijo, pues ni modo, ¿no? O sea, al final acuérdense que Dios nos da oportunidades, Dios siempre está ahí, pero si nosotros decidimos dejarlo, pues Dios dice, lo siento, te banqueo y agarro a otra persona que me quiera servir. O sea, los planes de Dios, Dios, sus planes se van a cumplir. Dice, sea con Saúl o sea con quien sea, los voy a cumplir. Saúl no quiso hacer su chamba. Ahora, piénsenlo, ¿cuántas veces nosotros podemos ser como Saúl? Que Dios ya nos dio la oportunidad, ya estamos ahí, y nosotros la regamos, desechamos su palabra. No queremos. Entonces, ¿cuántas veces nos sucede así como Saúl, que simple y sencillamente ya estamos ahí, sabemos que ya Dios nos dio la bendición y ahora sí que lo desechamos, preferimos la inmediatez, preferimos las recompensas o preferimos dar gusto a lo que vemos inmediato y no lo que Dios tiene. Ah, perdón, no les leí. 15, el 10 al 11, justamente fue después, sí, mira, es más, si leemos el 9, y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Entonces, pues, así muchas veces nos pasa, ¿no? Cuando nos pide Dios, deja ya ese pecado, deja estas cosas, y ahí tenemos nuestro guardadito. O sea, destruimos, pero una parte, ¿no? Lo que nos conviene y otro no. O sea, nos cuesta soltar, nos cuesta decir, ya, voy a dejar esto y vámonos. ¿Por qué? Porque a lo mejor nos trae recuerdos o esto, pero muchas veces si es algo que nos está dañando, Dios dice, déjalo. No te quedes con lo mejor. Tienes que, quieres empezar una nueva vida, tienes que soltar la anterior, porque si no va a estar mitad y mitad. Entonces, bueno, ok. ¿Qué dice en el 10? Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. ¿Se imaginan qué doloroso sería que Dios hablara así de nosotros? Dijera, me pesa por haber puesto a César, ¿no? Me pesa por haber puesto a Adriel. ¿Por qué? Porque se ha vuelto en pos de mí. Pues estaba conmigo y ahora ya se volvió en mi contra. Y a veces así nos pasa, créanme que así estamos con Dios en rebelión, estamos, ahora sí que nos ponemos como Nimrod, ¿no? Vigoroso cazador delante de Dios, así estamos. Y Dios dice, pues, te tengo que desechar. Ok, 15:26, les digo que me voy saltando un poco. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Les digo, son alertas, ¿qué está diciendo? Si tú como persona desechas la palabra de Dios, Dios te va a desechar. Entonces, si se lo hizo a Saúl, que era el rey, pues también no la puede hacer a nosotros. Ok, Dios tiene que escoger un nuevo rey. Pero en medio de todo esto, ahí viene el contexto histórico, que es lo que les decía. Vamos rápidamente ahí al 16:1. Dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Ah, sí, porque también a Samuel, que era el profeta, le dolía. Como a nosotros que no queremos dejar, o sea, ya dice que ya me habías dicho que era Saúl, ¿ahora qué? Dios le dice, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? O sea, le está diciendo, ya, da vuelta a la página, da vuelta a la página, no te puedes quedar ahí. Habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel, le dice, llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto un rey. Entonces vemos que Dios también le dice a Samuel, ya, si yo ya dije que va a ser desechado, lo siento y dale vuelta a la página y vamos adelante. Ajá. Ahorita igual lo vamos a ver. Ahí de hecho todavía va a seguir siendo rey. Ya lo desechó Dios
Ya lo desechó Dios como rey, pero va a seguir fungiendo como rey. Ahorita vamos a ver, aunque van a ungir al nuevo rey, pero sigue ejerciendo como rey Saúl. Ahorita lo vamos a ver para que vayan viendo. Ok, pero ¿qué más sigue? Les voy a hablar de un pueblo que es los filisteos, que va a entrar en ese contexto histórico porque vamos a entrar a esa guerra que tienen, no esa pelea. Entonces vamos a comparar, por un lado los filisteos y por un lado los israelitas, para que vean cómo estaban. A ver, Mar, ¿qué dice el primero? ¿Cómo eran los filisteos, el primer renglón? Y por el lado de los israelitas, ¿cómo eran? Ya, ya desde ahí, ¿qué vemos? Ajá, ¿qué nos podrías decir? Si se enfrentaran, ¿qué ves ahí de diferencia? Sí, no estaban como acostumbrados a... Entonces, vamos viendo características. A ver, ¿quién me ayuda? Tuma, el segundo, ¿qué dice? ¿Los filisteos qué tenían? Sí, o sea, todavía les faltaba estar más, tecnológicamente más avanzados, ¿no? El tercero sí, ¿qué dice así el tercero? Ajá, con ese metal, sí, es que está acostado. Y por el otro lado, así es. Entonces, ahí, ¿qué nos podrías decir ante eso, no? Por un lado, unos con armas ya de acero y ellos, ¿qué ventaja tendrían, no? Para pelear, ¿qué nos podrías decir tú ahí? Exactamente. Exacto, muy bien. Y tú, Adriel, la última, ¿qué dice? Los filisteos acá hacían tronar relampagueantes. Y por el lado de acá, exacto. Los filisteos, al decir sus carros relampagueantes, era que ya andaban con caballo y con jinete y así con sus carrozas. O sea, ya ven, no sé si vieron en las peleas que iban los caballos con sus carretas, por así decir. Ándale, y ya para pelear. Y por acá ellos pues, todavía no. O sea, eran más primitivos, como dice ahí, todavía les faltaba. Y los filisteos siempre habían estado en guerra con ellos, siempre estaban ahí. Y ahora lo que querían era, si como jueces estaban mal, ahorita es nuestra oportunidad. Ok, ¿qué creen que hizo Dios? Ahorita vamos a ver qué hizo justamente Dios. Ah, ajá. Ok, bueno, esa es una idea. Ahorita vamos a ver qué fue lo que pasó, ¿no? Ahora, de Samuel, brevemente ya vimos, pero ¿qué me pueden decir de Samuel? ¿Qué recuerdan? ¿Quién era Samuel? Sí, ya que los demás participen. A ver, ¿qué recuerdan de Samuel? A ver, ¿qué recuerdas? Ah, sí, ¿quién? Oh, pues cuéntanos detalle, ¿quién? Pues, no, porque Samuel no era rey. Samuel, ¿qué vimos que era? Sacerdote y ¿qué más? Profeta. ¿De qué tribu era? A ver, esa, a ver si saben, no está tan fácil. ¿De qué tribu era? A ver, ahí sí tú, a ver, ¿no recuerdas? Ajá, de Leví, muy bien. ¿Y cómo, ese, a ver, porque, ¿cómo sabíamos que era de Leví? Bueno, muy bien, puede ser porque era sacerdote, exactamente. Pero hay una parte en la Biblia que dice que era de Leví también.
Y no está muy fácil esa identificarla. Si llegaron a saber, esa está bien, pero ahorita lo vamos a leer en Crónicas, habla de la genealogía de los hijos de Samuel, y viene Samuel, y ahí habla que viene de Leví. Que obviamente también se pueden dar cuenta, como dicen, si era sacerdote, tenía que venir de Leví. Ajá, exactamente. Entonces aquí vemos a Samuel, está ungiendo en este caso a David, y como dije, era algo breve, era descendiente de Leví, era sacerdote y era profeta. Que, acuérdense, ¿cuál era la función de un profeta? Ajá. Sí, o sea, el profeta, por así decirlo, tenía una conexión más fuerte con Dios en el sentido que Dios le decía, por ejemplo, a Samuel le dijo, él va a ser rey. Ahora, y entonces Samuel lo hacía, o Samuel le hablaba al pueblo y decía, tienen que arrepentirse, tienen que hacer esto, tienen que, para lo que Dios les prometía, ¿no? Etcétera. Esa era la función. Por eso es que acuérdense, ¿por qué creen que Dios después nos dice a todos los cristianos que somos sacerdotes, real sacerdocio? Porque el sacerdote, ¿qué hace? Une a Dios con el pueblo. Esa es la función de un sacerdote. Por eso es que ahora a nosotros nos dice, somos real sacerdocio. No nos la creemos, pero real sacerdocio, ¿por qué? Porque ahora nosotros nos encargamos de unir a Dios con los incrédulos. No que por nosotros sean salvos, pero nosotros somos así como la unión, por eso Leví significa unión, ¿para qué? Unir a Dios con el pueblo. ¿Se dan cuenta cómo ya todo se va ahí tomando forma? Como que se va armando el rompecabezas. Entonces, en este momento Samuel tenía que ir viendo y ya dijo, bueno, ya no está Saúl, entonces Dios le dice, ve Samuel y vamos a encontrar a la persona, ¿no? En Hechos 13:20, alguien que no lo quiera leer, por favor. ¿Qué dice? En el nuevo. ¿A qué uno lo lees, Lenny? Sí, listo. Ujú. O sea, con Samuel fue como parteaguas para el pueblo, porque tuvieron jueces y a raíz de que nace Samuel, cambió ya toda la línea que tenía Dios, para el plan de Dios para el pueblo. Oh, sí. Ah, sí, exactamente, exactamente. Dice, luego pidieron rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. 40 años. Ok, regresen. Les voy a leer antes de, no vayan, váyanse a primera de Samuel 16, porque esto es importante lo que les voy leyendo. A 16:1 ya lo leímos, ¿no? ¿Se acuerdan que? De hecho, ve qué curioso, aquí, ¿de dónde era Isaí? ¿De qué ciudad? Ahí dice en el 16:1, de Belén. Bien curioso, ¿eh? Ahorita, porque son coincidencias. ¿A quién se va a ir pareciendo? Acuérdense. Pero bueno, vamos a ir viendo en el 2. Y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió, toma contigo una becerra de la vacada y di, a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio y yo te enseñaré lo que has de hacer y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron, ¿es pacífica tu venida? Sí, porque sabían que era el profeta y no vaya a ser que venga a decirnos malas noticias, ¿no? Entonces sí, como que tuvieron miedo. Él respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová estás ungido. O sea, aquí Samuel se adelantó y vio a uno de los hijos de Isaí, ya dijo, es él, ya se estaba adelantando. Y Jehová respondió a Samuel, de hecho déjenme ver si por aquí lo tengo, sí.
Este es el clave. Por eso este se los pongo en grande. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Se lo dijo a Samuel, porque Samuel iba, o sea, Samuel a lo mejor se basó, dijo, pues como el primer rey era el más guapo y el más alto, dijo, a lo mejor Dios viene igual y vio a Eliud, no sé, no, no fue el nombre. Vio a Eliab y ha de haber dicho, pues es él. Y ahí Dios le dijo, no, 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 no te adelantes, porque yo no miro como mira el hombre, ¿no? Y sí, acuérdense, obviamente, ¿no? Porque como personas no podemos ver el interior de otra, entonces no nos queda más que ver su exterior. Pero Dios dice, pues yo no soy cualquier persona, yo sí puedo ver al interior. Y por eso dice, yo miro el corazón. Nosotros, lamentablemente en el mundo así es. ¿Se acuerdan? ¿Cómo generamos credibilidad ante las personas? Pues cómo nos vestimos, cómo hablamos, cómo nos comportamos, porque es la única forma en la que las personas pueden observar. En un trabajo, pues, ¿qué te dicen? Tienes que ir, tienes que verte bien, es vestirte, porque es la única forma que generas credibilidad. Pero espiritualmente eso no sirve, porque para Dios Él va hasta el fondo. Y en este caso, para elegir al rey, no se iba a basar en cómo estuviera físicamente, sino tenía que saber su corazón. Ahora, eso nos da una idea para nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Sí es importante a lo mejor el aspecto, pero no tiene nada que ver ya para temas más importantes como lo espiritual. Como por decir algo, si vamos a decidir con quién nos queremos casar y pasar toda nuestra vida, la podemos regar y basarnos a lo físico y después si ya vemos que por dentro no era, tenía un corazón conforme al de Dios, etcétera, pues vamos a sufrir. O también no solamente con quién nos vamos a casar, quiénes van a ser nuestras amistades, con quiénes nos vamos a relacionar. Todo, no nos debemos ir con la finta nada más. Muchas veces hay personas que son hábiles y pueden aparentar. Nosotros mismos engañamos a personas, a nuestra familia, nos queremos engañar a nosotros mismos dando una cara. Y cuando por dentro, en nuestra intimidad, sabemos cómo somos. Si nosotros lo hacemos para nosotros mismos, imagínense. Entonces, por eso es que Dios dice, aguas, o sea, mira al fondo. Por eso es que nos lo va dando el día a día, ir conociendo, ir viendo y cómo se comportan, ¿no? Ante los problemas, ante situaciones, cómo tratan a su familia, cómo son. O sea, todo eso son señales. Y Dios, ahorita vamos a ver por qué eligió a quien eligió. Ok, vamos a seguir leyendo. El 8. Entonces llamó Isaí a su otro hijo, ¿no? A Abinadab, y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a este ha escogido Jehová. Ya no cayó tan fácil, ¿no? Ya dijo, no, este no es. Hizo pasar hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo, tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. O sea, fueron pasando y dijo, next, 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 no, no son, no son, no son. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Pero o sea, su papá era así como que, pues falta el más chiquito, falta el Adriel, pero él anda ahí jugando en su celular. Él no anda prestando atención ahorita. Entonces, no, es un ejemplo. Entonces, estoy poniendo el ejemplo, que el papá creyó que como era el menor, el más chiquito, acuérdense, el que presentaba las ovejas, era como la actividad más, pues sí, insignificante, por así decirlo. Los mayores tenían que estar listos para la guerra o estar armando ahí cosas, y el más chiquito andaba ahí apacentando ovejas. Pero ¿a qué les quiero decir con esto? Que su mismo papá no creyó que el menor pudiera representar
cierta importancia para el profeta, porque él dijo, pues suelta el más chiquito, o sea, y está apacentando ovejas. Pero Samuel, ¿qué le dijo? Pues no nos vamos a sentar a la mesa hasta que venga. Ojo, por un lado vemos que Dios no hace acepción de personas. Nosotros sí, vemos, no, es el más flaquito, ay, ¿qué va a hacer? O no, mire, él le fallan las matemáticas, él no es bueno. Tendemos a etiquetar. Y ojo, un error que como papás es inevitable casi que la reguemos. Sin querer ya etiquetamos. Y lamentablemente a nuestros hijos se les queda. No, es que, ojo, podemos etiquetar para bien o para mal. Yo me acuerdo que a lo mejor en matemáticas medio entre que sí que no, pero a lo mejor me empezó a ir bien. Y porque a lo mejor mis papás o amigos me decían, ¿eres bueno para matemáticas? Yo me la creí. Y dije, yo soy bueno para matemáticas. Y así me basé y yo siempre decía a mí, cuando hablábamos, decía, a mí sí me gustan. Y todos decían, no me gustan. Y yo, a mí sí me gustan. Pero fue una etiqueta buena que quizás me dieron y a lo mejor yo ni era tan bueno. Pero como me la creí, así ya me fui. Pero en otras, me acuerdo que para servir agua, nos pasaba a Jonas y a mí, teníamos que servir agua y siempre que servíamos se nos caía. Y, me acuerdo que decían, nunca puedes servir bien el agua, siempre la tiras. Y ya se nos quedaba y ya no queríamos servir. Créanme que si nos hacían hasta nos temblaba la mano, porque chino, ya hasta me preparaba de que yo sabía que ya le iba a tirar. Son etiquetitas que ustedes quieren decir, ¿qué tiene que ver? Afectan. Si no, es que como dijo, es que eres bien burro, porque no te sabes las tablas, y hasta un coscorroncito les da. Ya se les queda al hijo, soy bien burro, aunque chin. Y en cambio, si dijéramos, ahora sí que no importa, vamos a aprender y hay que echar, y tú puedes, tú eres capaz, etcétera, los vamos capacitando para que puedan. Entonces, como papás tenemos que tener cuidado de lo que le digamos a los hijos, o como hermanos, a nuestros hermanos, o a nuestros amigos, o a nuestros papás, o cómo les hablamos a nuestros abuelos, porque luego somos groseros. Como hijos con nuestros papás, yo sí reconozco que soy grosero con mi mamá, por ejemplo, le digo cosas hirientes, y aunque ellos ya son más grandes, también los podemos lastimar. O a mi tito, a mi abuelo, les podemos decir cosas ya no somos tan tolerantes, ¿cómo se dice? Tan tolerables, ¿no? Ya con que es así, ya me desesperas esto. Entonces, todo eso afecta también. Aprovecho para decirles porque afecta. En este caso, pero fíjense, aquí hay algo clave. Vamos a ver que a David no le afectaba, aunque su papá decía eso de él, a David no le afectaba. Pero vamos a ver por qué. O sea, esa es la clave de todo esto. Ok. Vamos al, ¿qué? En el 12, ¿no? Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo porque este es. Y era como esta imagen, ¿no? Así. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. O sea, Samuel nada más llegó, lo voy a ungir y me voy. Pero siguieron su vida, no crean que ahí dijeron, ya es el nuevo rey. Nada más lo ungió. Entonces, imagínense hacia David, era el más joven de los hijos de Isaí, pastor de ovejas, que les digo, en ese momento era la actividad más baja. Ok, déjenme ver, no quiero, sí, eso ya se los leí, del 10 al 13. Ok, y ahora sí se va a venir lo bueno, el desafío de Goliat. Así más o menos imagínenselo, porque si era un gigante, pero medio híbrido ahí, entonces ahorita vamos a ver sus características y vamos a llegar a eso. Ok, les puse que tocaba el arpa. Les digo, ya vamos a ver a detalle otro estudio porque aquí hay una característica, fíjense, eso sí se los voy a leer. Y ya, de ahí es lo último que vamos a ver de Saúl para adentrarnos, porque fíjense, ya son 10 para la una. Bueno, ok, seguimos ahí en el 16:14. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. O sea, también Dios permite, hay quien dice, ¿cómo que un espíritu malo de parte de Jehová? Pues sí, también. También muchas veces Dios dice, pues ahora ahí te lo mando, ¿por qué? Porque que te atormente un rato porque estás mal y hasta que te tienes que
Sí, con Job también. O sea, Dios permite hasta cierto punto. Entonces, si ya como cristianos no pueden dormir, se les sube el muerto, andan que hay que, pues aguas, porque eso de parte de Dios les está permitiendo para que arreglen, porque si no, hay que no puedo dormir, o que oigo voces, o que entonces tienen que estar ahí arreglando, porque así le pasaba a Saúl. Y dice, y los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Ahí tú no vayas a participar porque ya te la sabes. Pero a ver, ¿por qué? ¿Por qué le dijeron eso? Que si hay un espíritu malo, tenían que ir a tocar el arpa para que tuviera alivio. ¿Por qué? ¿Qué dices? Eso tampoco me lo pueden hacer. No, sí te la... No, es que quiero para que ellos igual. No, ahí es otra. Piénsenle, ¿por qué? ¿Por qué tenían que ir a tocar el arpa para que ya se fuera? Ok, por ahí va, pero ¿por qué? ¿Por qué no les gusta la música? Ahí va, ahí va. Fíjense, yo pensé que esa sí se la tienen que saber. Es más, hasta anótenla. Ahí, si tienen una libreta y si no en su cel, anótenla. Ajá, por ahí. Quiero, quiero que la anoten. ¿Pero qué? ¿Pero por qué? Por ahí va. Fíjense, anótenlo. Si tienen su libreta, si no en su celular como notas, acuérdense. ¿Por qué se van los espíritus malos cuando van? Siempre ellos aborrecen, y Satanás también aborrecen todo lo que alabe a Dios. No lo toleran. Y como tocaba el arpa y alababa, a lo mejor hacía unas alabanzas ante Dios, el espíritu malo decía, yo me voy. Por eso es que yo les había dicho en otros estudios, si sienten que hay actividad de demonios, sienten que lo están molestando, todo, ¿saben cómo le tienen que hacer? Pongan música cristiana, pongan música para alabar a Dios, pónganla, si no pueden dormir en la noche, pongan música y así bajito, no los van a molestar porque ellos aborrecen eso. Satanás, ¿quién era el encargado, no? Él era el encargado de la alabanza. Entonces él mismo aborrece. ¿Por qué creen que él mismo a través de la música se le encarga de contaminar a todo el mundo? Porque él sabe que la música no la filtra el cerebro, él sabe que a través de la música tiene mucho poder y ahí tiene a todos, pero por lo mismo que es su arma fuerte, también eso es lo que es su debilidad. Entonces yo por eso dije, mamá, dije, quiero que ustedes acuérdense y anótenlo, recuerden siempre eso. Por eso es que hay, digo, a pesar, obviamente, qué casualidad que David tocaba el arpa. Pues también era Dios lo iba a utilizar, que David tuviera protagonismo. Y les digo, acuérdense que Dios va armando las piezas, todo impecable. Qué casualidad que tocaba el arpa, qué casualidad que iba a ser el ungido, qué casualidad que iba a tener relación ahí con el palacio. Pero a qué voy, que son señales, ¿no? Que vamos viendo que siempre así es Dios. Con Dios no existe la suerte, con Dios no existe la casualidad, ¿no? Más bien Dios lo va acomodando y todo tiene un propósito. Ok, entonces, y Saúl respondió a sus criados, buscadme pues ahora alguno que toque bien y traedme. Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí que yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es un valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso y joven, perdón, y Jehová está con él. Ya aquí lo están describiendo, fíjense, valiente, vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras, hermoso. Ya la gente hablaba así de David, y eso que era pastor de ovejas. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo, envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho, y le hizo su paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí, yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. ¿Se acuerdan que los personajes que están bien con Dios siempre pasa eso, no?
hallan gracia delante de los ojos de sus amos, con los que interactúan. Esa es una característica. Ustedes piensen, ¿estoy bien con Dios? Voy a hallar gracia ante los demás. Así va a ser. Cuando estamos bien con Dios, hallamos gracia. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor. Y el espíritu malo se apartaba de él. No era de que nada más llegara, tenía que tocar el arpa a través de la música. Ok, fíjense, ¿qué viene entonces? El desafío de Goliat. Y ahí vamos a seguir la historia en el 17:1. Dice, Goliat desafía a Israel. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efis-Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Entonces ya estaban ahí frente a frente, prácticamente. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba sobre el otro monte al otro lado. Y el valle entre ellos. Así como las películas, ¿no? Que es ya frente a frente y el valle. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. Ahí si se recuerdan, ahorita alguien que nos busque y nos diga cuánto era su altura en realidad. Y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla y era el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como de un rodillo de telar y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro e iba su escudero delante de él. O sea, toda su armadura, en lo que llevaba, pesaba lo que yo, unos 80 kilos de pura armadura. Entonces imagínense, aparte de cómo iba y de todo de armadura cargando a alguien como de mis estructuras, de mi peso cargando. Y ahorita les digo, si buscan cuánto medía, no recuerdo cuánto eran ahorita en codos y eso, pero ok, 24, 6 por, no, pero de altura eran 6 codos, 6 por 20, tanto. Ajá. Ok, y más lo del palmo. Bueno, dice, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles, les dice, él los reta, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Y les dice, si él pudiera pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Ajá. Fíjense, 3.46 metros. Y él, pues bien gallito, ¿no? Dice, a ver, está ahí su ejército, está mi ejército, yo me paro aquí y tráiganme a uno que pelee contra mí. Y si me vence, nosotros somos sus siervos, pero si yo lo vence, ustedes. Díganme así, la verdad, ¿quién se aventaría? ¿Quién se aventaría un tiro contra Goliat? Así que dijera, yo voy y me enfrento a Goliat. A él, Adriel ya se lo dije. Ah, sí. No, pues fíjate, yo mido 1,80, lo doble de lo que yo. Él estaría, yo creo, del tamaño del... Pues fíjense, si los jugadores de básquetbol miden 2,10 metros, y están altísimos, ese le sacaba todavía. Y aparte, no estaba flaco. O sea, estaba corpulento. Digo, si su armadura pesaba 80 kilos de armadura. Entonces, la verdad, ¿quién se iba a rifar? No sé, ¿quién iba a decir yo me aviento? Y así se las cantó. Entonces, ¿qué creen que pasó? Les dije el 10 y añadió el filisteo, hoy yo desafío al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo.
Y oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Ahora, ¿a quién le tocaba por default pelear contra él? Al rey. Y aparte, ¿qué característica tenía Saúl? Era el más alto, o sea, le tocaba por altura y era el rey, o sea, aquí no había de que, y ya me imagino a Saúl se ha de haber querido hacer chiquito, así como que, sabe haber otro más alto, pues vaya, ¿no? Porque le tocaba, pero pues ya vieron las características de Saúl. Se me olvidó decirles un dato importante, cuando a Saúl lo van a ungir por rey, estaba escondido. ¿Qué nos da a entender en su carácter? No se la creía. Porque Samuel ya le había dicho aparte que él iba a ser ungido y cuando tuvo que ser enfrente de todos, Saúl se escondió. Exactamente, nunca fue afirmado Saúl. No tuvo, a lo mejor seguramente, no sé, su papá nunca lo afirmó. Ahora, ¿qué nos da a entender? Muchas veces la bendición nos queda grande. A él le tocó y no se la creyó. Yo les pregunto, ¿no la creemos nosotros? ¿Cómo vivimos nuestra vida cuando nos levantamos? ¿Nos creemos en verdad que somos hijos de Dios, que somos real sacerdocio? ¿Creemos? O sea, piénselo, hijos de Dios, del Creador. Y muchas veces no la creemos. Así como que vamos con miedo en el trabajo, ¿la voy a hacer o no la voy a hacer? Ole, decimos, no me la merezco, pero ¿por qué? Híjole, vienen exámenes, viene la escuela, soy bien malo, siempre saco 6, no la voy a hacer. Y Dios diría, ¿por qué? Créetela, tú eres mi hijo. Tú puedes, vas a sacar 10, vas a ir. Y cada quien en sus problemas, en el trabajo, en la escuela, con nuestra familia, en nuestro matrimonio, en lo que sea, el problema radica en que no nos la creemos. Pero ¿cómo no la vamos a creer si venimos de familias destruidas, si venimos de un mundo de caos, etcétera? Como decía mi papá, ¿cuál es la solución? Ahí vamos a ir, ahí vamos a llegar. Entonces, ahí la situación está en que no se iban a animar. Si el rey le dio miedo, ya el pueblo nadie se iba a animar porque tiene miedo. O sea, si la cabeza tiene miedo, pues ¿cómo? Ok, ¿qué pasa después? 12. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos, y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Los que habían primero pasado, ellos sí les tocó ir a la guerra, pero también tuvieron miedo, no se animaron. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Ahí se calcula que unos 14, de 14 a 16. Pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. O sea, no le tocó a David estar ahí, porque David estuvo con Saúl, pero se regresaba, o sea, él tenía que estar apacentando y venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde y así lo hizo durante, ¿cuánto tiempo? 40 días. ¿Se imagínense 40 días? Estaba ahí, o sea, ya era una burla. Ajá. No, 40 significa otra cosa y ahorita a ver si recuerdo. Pero imagínense 40 días, la verdad sí era feo, ¿no? Ir y así en la mañana, sí, pues a burlarse, a ver, hay alguien, no, ja, ja, se iba y otra vez, o a ver, ¿qué? Y pues todos ahí. Aquí viene lo bueno, ok. Esos no los lean ahorita, porque no me quiero adelantar, quiero ir viendo. Así, déjenme ver. Sí, les voy a leer una partecita, ok, nos vamos a saltar un poco, déjenme les digo hasta dónde, ahí en el 17. Sí, dice, espérenme.
En el 20. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado y llegó al campamento, cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. O sea, le tocó llegar a David ahora sí ya donde estaba la batalla. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. O sea, imagínense lo que hay, llega y ¿cómo están mis hermanos? No, pues, mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín se ponía en medio de los dos campamentos que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. O sea, ya le tocó ahora sí oír. Justamente cuando llegó, oye, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre, huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto que aquel hombre, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre de Israel. O sea, ya Saúl del mismo miedo que tenía dijo, quien se anime, le doy dinero, le doy mi hija y ya no va a pagar nada, porque él ya quería a alguien que me libre de esta. Quería chisparse, sí. No había garantía. También se sabía que lo más seguro es que lo mataran, ¿no? Y ya dice, pues ya. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque, ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? O sea, David. Ya se puso gallito David ahí. Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo, así se hará al hombre que le venciere. Ok. Bueno, entonces, yo les pregunto, ¿cuántas probabilidades le dan a David contra su gigante? Así, con ese contexto. El porcentaje, yo le daría 50-50, así como se ve. Fíjense, ¿qué raza es esta? Un caniche. Hagan de cuenta que van a pelear un caniche contra un Rottweiler. Así se verían, porque por tamaño, imagínense, David de 14 años contra Goliat era un paladín, o sea, él ya tenía experiencia en pelear. O que se enfrentaran, así que fuera un choque a máxima velocidad, una bici contra un tráiler. Así casi era, no había probabilidad como tal. Si lo vemos así humanamente, no, la verdad, ¿cómo le puede ganar? No, no tenía forma. Pero aquí quiero que hagan una pausa y ahora piensen, ¿quién es nuestro Goliat? Ahorita están así ya, frente a frente. Ok, Satanás, nuestros temores, nuestros pecados, naturaleza. Ok, aquí dispongo, nuestro Goliat no lleva ni espada ni escudo como ese de ahí. Puede sacudir la hoja del desempleo, abandono, abuso sexual, depresión. Todos nuestros miedos y temores, ese es Goliat. Ese Goliat ahí está. Todos tenemos. Para mí, mi Goliat o mi temor lo veo así, un Goliat así grandote. Para lo mejor para mi mamá diría, ese no es mi Goliat, pero para ella tiene otro Goliat. Para Osi, otro. Para Lili, para mi papá. Todos tenemos ese Goliat. Reflexionen cuál es ese Goliat. Puede ser uno o varios. Es más, anótenlo. Así ahorita que se les venga a la mente, ¿qué Goliat tengo? Híjole, esto. Tengo este. En su mente casi estoy seguro que ahorita en cuanto te dijeron Goliat ya se imaginaron uno que otro. Puede ser por algo que estén anhelando y no se ve y ahí está ese Goliat. ¿Por qué no? ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Ok, les digo, cada quien lo conoce bien. Puede ser las cuentas o facturas que no podemos pagar.
sea, financieramente puede ser un Goliat que siempre estemos en deudas, con problemas. Ese es un Goliat y es grave porque tener problemas financieros no te permite dormir bien, no te permite estar a gusto, no te permite pues, querer cosas, nada, porque estás ahí con esos problemas. Un puesto que no podemos alcanzar, que llevamos años y no se nos da y no se nos da y queremos crecer y no se da. Ese puede ser un Goliat. Gente que no podemos satisfacer, que por más que hagamos lo que hagamos, no les damos gusto. Siempre nos falta algo. Y se da mucho en las personas sin Dios, las parejas que quieren siempre complacer a la mujer al hombre porque y nunca le da gusto, o el hombre a la mujer y nunca porque así estamos. Queremos agradar o a nuestra pareja o a otra persona, pero siempre queremos agradar. Y como no se da, ese es nuestro Goliat. Estamos ahí con eso. El alcohol, ¿no? Un whisky que no podemos resistir. Hay personas que su Goliat puede ser eso, que no se puede resistir a tomar, a fumar, a drogarse, a ver pornografía. O sea, cada quien, les digo, cada quien tiene su Goliat. A veces caemos en el error de juzgar a la otra persona, pero puede ser que su pecado sea más visible que el de nosotros. Puede ser que esa persona sea alcohólica. Ante la sociedad está mal visto ser alcohólico, es emborracho y todo, pero yo puede ser que aparte diario vea pornografía, pero pues nadie me ve. Y a mí, ahí sí yo quedo bien, pero no, o sea, no podemos caer en el error de juzgar a los demás porque cada quien tenemos nuestros propios Goliat y nuestras propias batallas. Entonces se trata de ver qué tenemos que hacer para destruir ese Goliat. Esa es la clave, porque les digo, cada quien va a tener, hay pecados que ante la vista de los demás son horribles o se ven mal. Por ejemplo, homosexualidad o cosas así, sabemos que ante Dios no está bien visto y mucha gente lo repele, pero es un pecado igual que mentir. Alguien que miente ante los ojos de Dios es igual. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? O sea, justamente cómo debemos de comportar, vivir. Y yo que consideré el más grave. Un pasado que no podemos sacar de encima. ¿Por qué? Vivimos atados del pasado, de esas vivencias, como estábamos. Como decíamos, hay gente que se escuda. Pues es que a mí no me afirmaron de chico, yo así soy. O es que pues yo crecí en un ambiente así, pues ya, así fue mi pasado. Y un futuro que no podemos enfrentar. Imagínense cómo está el mundo y cómo lo vamos a enfrentar. O sea, ¿cómo le vamos a hacer? Ahorita vean, prendan la tele, prendan las noticias, puro caos. Guerra, pandemia, crisis, hambre, muertes. O sea, ¿qué esperanzas le vemos? Y si volteamos al pasado, destrucción, volteamos hacia adelante, destrucción. Eso es lo más horrible. Pero por eso es que Dios quiere otra cosa diferente. Por eso es que Dios quiere que leamos la Biblia. Si no leemos la Biblia, no hay esperanza. Nos va a ganar tarde o temprano, seamos cristianos o seamos lo que seamos, nos va a invadir el miedo. ¿Por qué? Porque no estamos leyendo. ¿Se acuerdan? Goliat iba día y noche. Y así está nuestro Goliat día y noche. Día y noche. Si no saben cuál es su Goliat, piensen, ¿cuál es su primer pensamiento matutino? Y su última preocupación de la noche, y ese es su Goliat. Así que ya cuando se van a dormir y que se preocupan, ese es su Goliat. Y que se paran, ese es su Goliat. Puede ser pequeñas cosas, pero ahí va a estar. Y dice que nuestro Goliat domina nuestro día y se infiltra en nuestra alegría. Todo eso que ustedes están disfrutando y de repente se acuerdan, eso es Goliat. Ese es Goliat. Que están bien a gusto, por ejemplo, al ratito juegos de mesa y de repente se acuerdan, ahí está el Goliat. No, ahí está, o sea, siempre ahí va a estar. Entonces tenemos que estar polilla. Entonces, y no se puede, ¿no? Entonces, fíjense, me voy a ir un poco más rápido porque sí quiero acabar hoy este estudio. Ok. ¿Cuánto tiempo hace que nos acecha nuestro Goliat? Toda la vida, ¿no? Pero hay nuevos Goliats, luego ahí salen nuevos y y hay otros que están ahí desde chiquitos y hay otros que ya lo vencimos y desarrollamos nuevos. Sí, sí,
Exacto, ya desde que vas creciendo. Por ejemplo, si le preguntáramos a Adriel que va creciendo, él va a empezar a desarrollar lamentablemente algunos Goliaths. Pero justamente él, si se equipa ahorita bien de Dios, va a ser muy diferente. Porque, ojo, siempre va a haber Goliaths, pero aquí la diferencia es cómo los vamos, cómo se tiene que hacer. En el caso de Israel, fíjense, territorialmente siempre estaba al lado de ellos, porque aquí el pueblo de Israel se colocó en todo el Canaán. Ah, es que ustedes aquí no lo ven. Todo el Canaán. Aquí están las dos. Y aquí está, perdón, no, y aquí está. En este caso, los que están conectados, aquí estaba Filistea y de aquí estaba Gad. O sea, ¿desde cuándo estaba? Aquí les hago un zoom. Aquí estaban los filisteos, al ladito. Siempre estaban ahí. Les digo, para Israel siempre estuvieron en guerra con los filisteos. Es más, hasta la fecha siguen peleando. ¿A qué voy? Siempre vamos, o sea, en este mundo, por eso claramente dice Dios, en el mundo tendréis aflicción. Más, que dice, tranquilos, yo he vencido el mundo, ¿no? Quien espera que en el mundo haya paz, tranquilidad, está mal. Por eso es que yo siempre les digo, esperen el peor escenario, esperen caos todo, y ya no van a sentir feo porque el mundo así es. Sí, o sea, no esperen que no haya Goliat. O sea, sería un error que yo les dijera, estando con Dios no va a haber Goliat. No es cierto. Va a haber Goliat, incluso van a salir más. Cuando busquemos a Dios va a haber más Goliat. Pero, acuérdense, si estamos con Jesús que dice, yo soy la vid, vosotros el pámpano. ¿No? Y acuérdense, separados de mí no puede ser y vamos a dar fruto, etcétera. Entonces, vamos a avanzar. Yo les pregunto, ok, ¿jamás terminará eso? Nunca, o sea, siempre vamos a estar toda la vida así. No sé si les ha pasado y les pongo ejemplos. Se dice que son cadenas de maldad, ¿no? Que se repiten generación tras generación. Por ejemplo, un caso, otra vez no, mi papá se peleó con su papá y mi abuelo se peleó con mi abuelo. Hay familias así, ¿no? Que siempre se han peleado y están separadas. Se pelean con sus padres, con sus abuelos y están peleados. Y todo el tiempo es pelea, pelea, pelea. Y ya, y dice, siempre va a ser así. O sea, siempre vamos a estar así peleando. O hay quien dice, ya soy un adicto al trabajo, justo como mi papá. Se la pasaba horas mi papá, yo no quería y ahora yo ya estoy igual. Y ahora mi hijo se quejaba de mí y ahora está igual. Decimos, ¿va a ser siempre así? O lo mismo, el divorcio envenena nuestro árbol genealógico. Pienso en mi abuelo se divorció, mi papá se divorció, yo ya me divorcié y ¿qué? Siempre voy a divorciar, o sea, siempre va a ser esa cadena. Yo les pregunto, ¿en el mundo así siempre se ve? Y así como Goliat siempre va a estar día y noche y va a estar ahí y nadie va a hacer nada. La gente se pregunta eso, o sea, en verdad vayan allá afuera, la gente sin Dios siempre se pregunta eso, ¿va a ser siempre así? Hay gente que ya está casi, casi dice, yo no me quiero casar. ¿Por qué? Pues mis papás se divorciaron, yo sufrí, mis abuelos se divorciaron, ¿yo para qué sufro? Mejor no me caso. Yo no me voy a casar, ¿para qué? O hay quien dice, se la pasan peleando, yo mejor me distancio de mi familia, porque si van a estar peleando, la gente sin Dios pregunta eso, y nosotros con Dios ya es diferente, pero ese es el temor, eso es lo que siempre pasa. Déjenme ver aquí, 17, 11, creo que ya se los leí. Sí, oyendo Saúl y todo, eso es el mundo, desde los reyes, gobernantes, presidentes, lo que sea, y todo el mundo ven al filisteo y se turban y tienen gran miedo. Ahorita el mundo se turba y tiene gran miedo, no sabe qué hacer. Así está el mundo, todo está así. Yo les pregunto, ¿has visto a tu gigante? Y lo más importante, ¿el gigante es todo lo que ves? El mundo está enfocado en su gigante. El mundo piensa todo lo malo, piensa todo lo que no tiene, piensa todos los temores. Fíjense, vamos a ver. Ya les leí el 17:26, ¿no? Que dice, ¿quién es este filisteo incircunciso
para que provoque a los escuadrones del Dios viviente. Luego, ¿qué más? Me salto al 37. Y añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Bueno, les voy a leer un poquito qué viene después de eso. Vámonos ahí al 27, ¿no? 17, 27. Ya les leí el 27, vamos al 28. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. O sea, su hermano mayor le está diciendo: ¿qué haces aquí? Vete a hacer tu chamba con las ovejas, nada más vienes de morboso a ver cómo nos vienen a avergonzar. Ya regrésate. Luego le dice, David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? O sea, le está diciendo: pues, ¿yo qué he hecho? Ya no me sé venir, tú ya estás desquitando tu coraje y tu frustración que no puedes conmigo. Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera y le dio al pueblo las mismas respuestas. Él dijo: mi hermano tiene miedo, voy a preguntar, ¿no? Y yo luego dice el 31, fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl y él lo hizo venir. O sea, Saúl se enteró que David preguntó y le habla. Y dijo David a Saúl: no desmaye, o sea, David le está animando a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra el filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear contra él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. O sea, le está diciendo: no vayas a matarte, David. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él, y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso, perdón, me perdí. Sí, será como uno de ellos porque ha provocado al ejército del Dios viviente. O sea, David se la creía. David fue valiente, no le importaba de pelear leones, osos, él se la creyó, aunque nadie confiaba en él. Ahora, el buen pastor, ¿qué hace? Da la vida por sus ovejas. Yo quiero que vean similitudes de David con Jesús. Vean esas similitudes. Ok, después, ¿qué viene? Añadió David lo que les leí: Jehová, que me ha librado de las garras del león. Ojo, ¿quién no se da la gloria a él? Dice: Jehová, que me ha librado de las garras del león, de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Saúl le quedó claro y dijo: ya, ve. O sea, le dijo: yo no te voy a detener, ve. Ok. Dice: y Saúl vistió a David con sus ropas. O sea, Saúl le quiso poner su armadura a David y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba, o sea, él nunca había tenido armadura. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Ya me lo imagino a David ahí con la armadura, ni podía caminar. Dijo: no, ¿sabes qué? Perdóname. Pero ¿qué nos dice? ¿Cuál es la enseñanza? Que tú no puedes vivir en la fe de otros. O sea, le quiso Saúl dar su armadura y proveerlo, y David dijo: no, o sea, cada quien su fe, cada quien sus cosas. Yo, como yo soy y a mi forma, así yo voy a pelear. Así tenemos que verlo. Ahí es como cuando queremos decirle: es que es así, es que tú ponte. No, a ver, déjalo, a esa persona debe de encontrarse con Dios, ver su vida y él vivirla de su manera, como él se sienta a gusto. No podemos imponerles la fe o creencias, no es por obligación. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. ¿Ok? Déjenme les sigo diciendo aquí.
Esto es importante antes de seguir avanzando. Ahorita nadie más habla sobre Dios. Pregúntense en el mundo, nadie habla de Dios. Es raro que alguien hable de Dios. Te da opciones alternativas, pero sin Dios. Y David no hablaba sobre nadie más que Dios. O sea, David estaba como desconectado, él estaba al revés. Él decía, ¿quién es este filistín circunciso? Dios me va a librar de la batalla. O sea, David estaba enfocado en Dios. Todos los ojos, excepto los de David, recaían sobre Goliat, el rey, y todo el pueblo. ¿A quién veía? A Goliat. Todo el tiempo estaban puestos en Goliat. Y David no, David al revés. David se especializa en Dios. ¿Se acuerdan cuando dijo de los escuadrones y eso? Él no se refería a los escuadrones del pueblo. Él sabía espiritualmente. Escuadrones, decía Jehová de los ejércitos. Él recordaba, él sabía lo que Dios había hecho antes. ¿Se acuerdan que Dios tiene su escuadrón y cómo habla de ángeles, santos, armas, todo eso? Cuando dice nuestra lucha no es contra carne ni sangre, y habla de que hay, lo mismo Dios tiene, ¿no? Ángeles, arcángeles, serafines, querubines, todo eso. A eso se refería David. Y por ejemplo, sabía que contaba con la ayuda de Dios, tanto de la naturaleza. ¿Vieron? ¿Se acuerdan cuando abrió el mar? Cosas así. Todo eso él lo tenía en claro. Cuando hubo granizo, yo les puse con Moisés. Cuando tiró las murallas de Jericó. O sea, David recordaba todo eso. Y él se lo creía. Le sigo leyendo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. O sea, le está diciendo, ¿a qué vienes tú a pelear? Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tus carnes a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré, y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. O sea, David estaba súper seguro y así le dijo tal cual. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él los entregará en nuestras manos. Todo esto ustedes deben de sabérselo de memoria, y cuando estén ante una dificultad, así digan, a mí Dios me va a librar y no va a ser no se va a poner al tú por al tú, él libra. ¿Ok? ¿Qué dice el 48? Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Entonces ya estamos ahí, ya van los dos a enfrentarse. Yo les pregunto, ¿cuándo fue la última vez que hicimos esto nosotros? Pues es mucha información. ¿Qué pasa cuando estamos ante un problema? ¿Qué pasa normalmente? ¿Qué hizo Adán? ¿Qué hizo Eva? Nos escondemos. Ante un problema normalmente nos escondemos. Esa es nuestra naturaleza. Justificamos, o sea, siempre va a ser así. ¿Qué pasa cuando tenemos a nuestro gigante? Tratamos de escondernos, huimos detrás de un escritorio. ¿Qué pasa? O sea, ¿qué nos escudamos en nuestro trabajo? Tengo mucho trabajo. ¿Por qué? Pues no quiero estar en los problemas. Mejor me enfoco a mi chamba. Me voy a fiestas, a un bar nocturno, me voy a lo que sea. ¿Por qué? Porque ahí me olvido. O, pues, a la cama prohibida, ¿no? Tengo que andar de infiel todo para olvidarme. Con eso me satisfago, me lleno. Pero al final estoy huyendo. ¿Cuánto tiempo lo hacemos? ¿Un momento? Empezamos por un momento, luego por días y luego ya llevamos años. Piénsenlo. A veces estamos huyendo por años. Estamos huyendo y nos la pasamos así ante esos Goliaths. Ya llevamos años así. Y sí, ¿qué pasa? Nos sentimos a salvo, aislados, anestesiados.
Por eso lo hacemos, porque, ay, decimos, ay, ya la libré tantito. El fin de semana, chingues, y otra vez mejor me enfoco a esto, ya no quiero ni llegar a mi casa, o ya mejor esto para estar anestesiado. Y así nos la pasamos toda la vida. Pero ¿qué pasa cuando el trabajo termina? ¿Qué pasa si nos dan las gracias? ¿O qué pasa si cambió lo que sea? ¿Qué pasa si ya, cuando acabó la fiesta? Mientras estuvo la fiesta, tomé, qué chido, pero ya viene la cruda y ¿qué pasa? ¿Qué pasa con ese vacío? ¿O qué pasa cuando el amante ya se fue? Piénsenlo, eso es momentáneo, son anestesia, no son curitas. ¿Qué pasa al final? Y escuchamos nuevamente al Goliat. Pues en la fiesta estamos divirtiendo, pero ya llega en la noche y nos dormimos y ahí va a estar el Goliat. En la mañanita ahí va a estar. Estamos trabajando, estamos jugando, no está, pero acaba eso y ahí va a estar el Goliat. Entonces, ese es el problema. Ahora sí, dando la respuesta, vamos a llegar ya al final a lo que preguntaba mi papá. ¿Qué tenemos que hacer? Enfrentar. Enfrentar. Piensen en esos Goliat que tenemos. No, es que enfrenta. No, que así, enfrenta, enfrenta, enfrenta. No, qué mal, enfrenta. Adriel enfrenta, César enfrenta. Tenemos que enfrentar. No hay de otra, hay que enfrentar. Pero la clave está cómo vamos a enfrentar, cuál es la manera correcta de enfrentar. A nuestras fuerzas vamos a perder, porque ok, voy a enfrentar, ahí voy con el Goliat, no, me va a dar un cachetadón y ya, hay que ver. Y me va a decir, no, que enfrentara, pues sí, pero no era la forma de enfrentar así. ¿Cómo tenemos que enfrentar? Esa es la clave. Yo los invito a que pongamos en práctica una táctica diferente. Esta es la táctica, fíjense. Tenemos que amplificar más a Dios y minimizar a Goliat. Como lo quiso David. A David ni le importaba que le Goliat. Él sabía de su Dios y él lo que era. Entonces, ante ese problema, amplifiquen a Dios. Y ese Goliat no lo tomen en cuenta. O sea, sí está ahí, pero piensen en que tienen a Dios. Hay que tomar a David como modelo. Ahí en Hechos 13:22, es despuesito de lo que nos leyó Lili. Miren, ¿qué dice? Hechos 13 dice, quitándose les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. O sea, David es la única persona que dijo que es un hombre conforme al corazón de Dios, pero no se refería a que fuera perfecto. Simple y sencillamente que dio su vida con Dios, se arrepentía, lo buscaba, estaba ahí. Y si David no era perfecto, nos da esperanzas a todos, porque todos igual fallamos, todos la regamos. Fíjense, entonces, los gigantes sí debemos de enfrentarlos, pero no debemos de enfrentarlos solos. Esa es la clave. Aquí, esta es la clave. Sí están los gigantes, hay que enfrentarlos, pero no solos. Debemos centrarnos principalmente en Dios. La vez que David lo hizo, los gigantes cayeron. Entonces, fíjense, si pusiéramos al gigante contra nosotros, lo vamos a ver enorme, no vamos a poder. Pero ya si ponemos a Dios contra el gigante, ¿cómo se vería el gigante? Ya se ve chiquito, ya no se compara. Eso es lo que tenemos que hacer. Ya, miren, una vez que pongamos a Dios, el gigante queda fuera. Si yo les preguntara qué lista de observaciones hizo David ante Goliat, ¿qué observaciones dijo David sobre Goliat? No dijo nada de así más que era incircunciso, o sea, ningún atributo. Solo ese. ¿Quién es ese filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones? No, dice, no le importó su edad de Goliat, no le importó su coeficiente intelectual, no le importó clase social, no le importó su peso de la lanza. O sea, a David no le interesaba quién era Goliat, no le tomó relevancia. Entonces, ¿qué nos está dando a entender Dios? ¿Tienes un problema? No le tomes relevancia al problema en sí, que no te intimide,
Por ejemplo, me acordaba, tengo una auditoría. Sí, ¿y eso qué? Ese es tu Goliat, no te importa tu auditoría. Tengo problemas de dinero. ¿Y eso qué? Tienes a Dios, enfócate en Dios, en lo que te va a dar Dios. Exacto, o sea, enfocarnos en Dios. Ahorita vamos a llegar a esa parte de lo que, cómo nos podemos ayudar, pero por eso es que les dije, es una forma de ver diferente, porque sí, el mundo te va, por ejemplo, viene una pandemia, el Goliat es la pandemia. Si nos enfocamos en que hay más contagios, en que hay más, ¿eso de qué nos sirve? No podemos cambiar eso, pero sí podemos cambiar que tengo a Dios y así como Dios tocaba y sanaba, pues a mí me puede librar. Así como Dios cuidaba, etcétera, yo tengo a Dios, voy a tener mis previsiones, pero yo no me voy a preocupar y a atemorizar por eso, yo voy a enfocarme en Dios. No quiere decir que no exista, como dicen, no quiere decir que no exista Goliat, sí está ahí, pero la clave está en quién me voy a enfocar. Hay guerras, ok, pero ¿en quién me voy a enfocar? No nos queda de otra. O nos enfocamos en el gigante o en Dios. Los dos existen, los dos están, pero ¿a quién le vamos a tomar relevancia? El pensamiento de David era Dios, Dios, Dios. Yo quiero que ustedes así se acuerden, Dios, 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 siempre. Aquí está Dios, Dios está conmigo, Dios está conmigo, Dios, Dios, Dios. Aunque no lo crean, hay algo que dice en la psicología del pensamiento, y psicológicamente se logran cosas con solo pensarlo. Y lo han descubierto y sí. Y justamente, ¿por qué creen? Porque si nosotros en nuestra mente estamos pensando en temor, en guerras, en miedo, en eso vamos a estar. Por eso el mundo quiere que nos enfoquemos en eso. De igual forma, si estamos pensando, yo tengo a Dios, yo tengo a Dios, yo tengo a Dios, Dios me ama, Dios me ama, Dios me cuida, yo creo en Dios, eso cambia. Ahora, si leemos, lo buscamos, vamos a estar nuestro cerebro todo el tiempo inundado de Dios. De eso se trata. Ahora, yo les pregunto, ya para terminar, ¿nuestros pensamientos de Dios superan a los de Goliat? ¿O es al revés? Debería. A ver, yo esas tres preguntas recuérdenla. ¿Consideras la gracia de Dios superior a tus culpas? ¿Saben por qué les pongo esta? Porque muchas veces nos sentimos más culpables aún siendo cristianos. Y entonces, ¿qué creen que el Goliat es mayor? Porque nos sentimos más culpables. Decimos, yo sí tengo a Dios, pero soy un putrefacto asqueroso. Tengo a Dios, pero estoy podrido. ¿Y qué creen? Que creemos que nuestras culpas es mayor. Y sí, hay que reconocer, sí estoy podrido, pero la gracia de Dios es mayor. El amor que hizo Dios, que murió por mí, es mayor que todas mis culpas, que todas mis asquerosidades, es mayor la muerte de Jesús. Entonces, sí, reconocer que somos pecadores putrefactos, pero reconocer que la gracia de Dios es mayor. Sí, 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 sí. Entonces, esa es la primera. No podemos avanzar, créanme, no vamos a avanzar en nuestro Goliat si creemos que somos más pecadores o que tenemos más culpas en nuestro corazón. Si queremos derrotar a nuestro Goliat, primero debemos de reconocer que la gracia de Dios es mayor. Ahora, otra. Yo les pregunto, a ver ahorita, ¿su lista de bendiciones es más extensa que su lista de reclamos? Porque somos buenos para reclamar, para quejarnos, somos los primeros. Ahí sí nos quejamos siempre. Pero ¿cómo está nuestra lista de bendiciones? Yo les pregunto, ¿la tienen impresa? ¿La tienen pegada ahí en su cuarto visible? ¿Quién la tiene visible? Una lista de bendiciones así. De lo que Dios ya les respondió, ¿quién la tiene visible? ¿Okay? ¿Alguien la tiene visible pegada en su cuarto que diario que se levante la vea? Les dejo esa tarea. Hagan su lista de bendiciones y péguenla para que diario se acuerden. Tómenle una foto para que diario la traigan en su cel. ¿Para qué? Para que cuando les vaya mal, se sientan mal y digan, no la voy a hacer. Vayan a su cuarto y lo vean, no, sí la voy a hacer, porque miren, aquí Dios ya me respondió todo esto. Y si no están en su cuarto, vean a su celular o a su libreta y digan, no, sí, porque Dios ya me respondió esto, esto. Y para cuando les vaya bien y Dios les conteste algo, lo anotan y lo actualicen. Pero esa es una forma de demostrar que Dios está por encima. Si no, porque el quejarnos ese sí está siempre y ahí lo tenemos. Ahora, ¿es su archivo mental de esperanza más grueso que los temores? Vamos a tener temores y es normal, pero es más su esperanza. Por ejemplo, yo les pregunto, en medio de guerra, pandemia, de crisis, ¿tienen más esperanza que miedo o tienen más miedo?
o creen que el mundo ya está horrible y ya no le ven esperanza, porque esa es la clave. O aún así, en medio de todo eso, creen que su vida tiene propósito, creen que pueden alcanzar a más personas, creen que Dios puede cambiar. Así es como lo debemos de ver. Ok, centrándote en tus gigantes vas a tropezar, no hay de otra, pero centrándote en Dios, tus gigantes van a caer. El Dios que hizo el milagro por David está listo para hacer un milagro por ti. Voy a concluir leyéndoles cómo venció David a Goliat. Fíjense, está ahí en el 17:49. Fíjense, en eso culmina. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda. E hirió al filisteo en la frente y la piedra quedó clavada en su frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y le puso sobre el filisteo, y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él, y sacándola de su vaina, lo acabó de matar, y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Cualquiera diría, ¿a poco así de fácil? Agarró y órale, pum, le pegó. Eso sí, tuvo que llegar a correr y cortarle la cabeza porque sabía que como era un gigante, se iba a parar. Pero cualquiera diría, ¿cómo así de fácil? Y Dios diría, conmigo, así de fácil son los gigantes. Así de fácil los acabarías. La clave está, ponte igual que David. Fíjense, obviamente, ¿qué pasó? Cayó el gigante y ahora sí, ahora los filisteos fueron los que salieron corriendo, ya fue al revés. Dice, levantándose luego los de Israel y los de Judá gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón. Y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Sarim hasta Gad y Ecrón. Y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon su campamento. Y David tomó la cabeza del filisteo y le entregó a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Etcétera, etcétera, etcétera. Así culminó. Así David venció a Goliat. Aunque parecía imponente y aunque los retó 40 días, él lo venció así, de la mano de Dios. Entonces, ahí está muy claro lo que, así como lo hizo, Dios lo puede hacer con nuestra vida y con nuestros gigantes. Y David, para no hacer el cuento largo, es el personaje que más capítulos tienen de su vida, lo mencionan muchas veces. De su descendencia a Jesús le dicen hijo de David. O sea, fue un personaje clave en la historia. Y falló, cometió pecados que también Dios no tiene problema en ventilarlo, pero la clave está en que él siempre buscó a Dios y se la creyó. Así debemos de hacerlo. Dios examina los corazones cuando encuentra uno que confía en él, lo llama y lo hace suyo. Esa es la clave. Con eso concluimos. Acuérdense que dice Apocalipsis 3:20, ¿no? He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Acuérdense, nunca es tarde para regresar con Dios. Puede ser que lo estemos buscando, pero nunca es tarde para decirle, Dios, ya tengo mis gigantes hasta acá, ya no puedo, tú destrúyelos, ayúdame, yo te voy a buscar y así quiero que sea mi vida. Entonces, esa era la idea del estudio. Perdónenme si me alargué ahora sí bastante, pero quería acabarlo porque si no, no iba a concluir. Pero bueno, vamos a orar para terminar. Señor, te queremos dar muchas gracias por esta tarde y en especial, Dios, hoy te queremos pedir, eh, pues para que tú nos ayudes, Dios. Sabemos que tenemos gigantes, Dios, sabemos que tenemos cosas que nos dan temor. Llevamos años que no podemos destruir, pero la fórmula la hemos hecho mal, Dios. La hemos querido hacer a nuestras fuerzas o la hemos querido hacer por mera intensidad. Pero tú no lo dices a través de la historia de David y Goliat, que debe de ser amplificándote a ti, Dios, poniendo nuestros ojos en ti solamente, y tú eres quien lo va a destruir, no va a ser nosotros. Tú vas a destruir nuestro gigante, nuestros gigantes. Por favor, ayúdanos, danos victoria, danos fe, que creamos en ti, que busquemos tu palabra, que la leamos, Dios, que oremos. Lo principal, Dios, que creamos, Dios, que nos la creamos. Ya no podemos cambiar nuestro pasado, pero sí podemos tener una nueva historia contigo, Dios.
Bendice a los que están aquí conectados, perdón, a los que están aquí presencial y a los que están conectados. Guarda su vida, guarda su corazón y llévanos a hablar más de ti, Dios, porque el mundo necesita conocer más de ti. Gracias por todo y todo esto te lo pido en el bendito nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.